los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El movimiento matrimonial católico presenta el Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Julio 8. Hoy reseñamos las vidas de Áquila y Priscila, santos esposos mártires. Esposos mártires, martirologio romano, conmemoración de los santos esposos Áquila y Prisca o Priscila, colaboradores del apóstol Pablo, a quien acogían en su casa y por cuya protección expusieron sus propias vidas. Lo poco que sabemos sobre Áquila y Priscila procede de la Santa Escritura. Ambos eran discípulos de San Pablo. Como su maestro, viajaban mucho y cambiaron con frecuencia de lugar de residencia. La primera vez que nos hablan de ellos, los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 1 al 3, acaban de partir de Italia, pues el emperador Claudio había publicado un decreto por el que prohibía a los judíos habitar en Roma. Áquila era un judío originario de Ponto. Al salir de Italia, se estableció en Corinto con su esposa Priscila. San Pablo fue a visitarlos al llegar de Atenas. Al ver que Áquila era como él, fabricante de tiendas, pues todos los rabinos judíos tenían un oficio, decidió vivir con ellos durante su estancia en Corinto. No sabemos si San Pablo los convirtió entonces a la fe o si ya eran cristianos desde antes. Áquila y Priscila acompañaron a San Pablo a Efeso. Ahí se quedaron en tanto que el apóstol proseguía su viaje. Durante la ausencia del apóstol, instruyeron a Apolo, un judío de Alejandría, muy versado en las Escrituras, que había oído hablar del Señor a unos discípulos del Bautista. Durante su tercer viaje a Efeso, San Pablo se alojó en casa de Áquila y Priscila, donde estableció una iglesia. El apóstol escribe: saluda a Priscila y a Áquila y a la iglesia de su casa, y añade unas palabras de gratitud por todo lo que habían hecho. Mis colaboradores en Jesucristo, que expusieron la vida por salvarme. Gracias les sean dadas, no solo de mi parte, sino de parte de todas las iglesias de los gentiles. Estas palabras se hallan en la epístola de San Pablo a los romanos, lo cual prueba que Áquila y Priscila habían vuelto a Roma y tenían también ahí una iglesia en su casa. Pero pronto volvieron a Efeso, pues San Pablo les envía saludos en su carta a Timoteo. El martirologio romano afirma que murieron en Asia Menor, pero según la tradición, fueron martirizados en Roma. Otros santos del día de hoy son santos monjes abrahamitas, San Adriano III Papa, San Auspicio de Tul, San Colomano de Turingia, San Diosbodo de Renania, Santa Gliceria de Heraclea, San Juan Wu Wonen, Santa Landrada, San Pancracio de Taormina, San Quiliano de Erbipoli, Santa Rufina, Santa Gnano de Turingia, Beato Eugenio III Papa, Beato Mancio Araki, San Procopio. Señor, por intercesión de San Áquila y Santa Priscila, ayúdanos como esposos a que asumamos el compromiso de difundir la fe en Cristo en nuestros hogares
mediante una vida de oración como esposos, y que el amor, el perdón y la reconciliación formen parte de nuestras vidas diarias. Amén.